Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas. Mi nombre es Antonio Canepa, soy investigador y profesor en la Universidad de Burgos y quisiera primero daros gracias a todos ustedes por estar viendo estos vídeos que forman parte de talleres formativos de nuestro proyecto EcoCrea Lab. Yo además soy miembro del grupo de investigación de este proyecto y como tal quiero motivarlos a que entendamos nuestro rol como ciudadanos aportando hacia este nuevo paradigma de la investigación científica, que denominamos ciencia abierta. Vamos a revisar en este vídeo cómo la ciencia ciudadana, a través de generar datos abiertos, a través de participar, de ser parte de la ciencia abierta, va a ayudar a mejorar la conservación de nuestro entorno natural, que hoy en día más que nunca nos damos cuenta que es importantísimo. Así que nada, muchas gracias y espero que disfruten de este vídeo y del resto de los del módulo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Patricia de la Fuente Gamero, investigadora técnico del proyecto EcoCreaLab de Ciencia Ciudadana, que desarrolla la Oficina Verde de la Universidad de Burgos, UBU-Verde, y que cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Encantada de saludaros y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Me gustaría comentaros que estos vídeos que estáis viendo sobre ciencia abierta y manejo de datos de ciencia ciudadana ambiental forman parte de la actividad formativa del proyecto EcoCreaLab y complementan el curso sobre ciencia ciudadana y ecología de ríos, cuyo material audiovisual podréis encontrar también para todo aquel que esté interesado en este mismo canal de la Universidad de Burgos. Gracias y comenzamos. Bien, pues entonces vamos a hablar del tema que nos compete ahora, que es cómo la ciencia abierta y la ciencia ciudadana van a ayudar a generar datos para mejorar o aumentar la conservación del medio ambiente natural. Quiero rescatar un poco la imagen tradicional de este científico antiguo que está inserto en un laboratorio sin comunicar sus resultados o sin comunicar sus métodos o observaciones y solo comunicando unos resultados que tienen que ser validados por la comunidad científica respecto de este nuevo paradigma, esta nueva aproximación al cómo hacer ciencia en la cual la colaboración es su fundamento, es su pilar. ¿Sí? Vamos a ver cómo esta ciencia ciudadana ha empezado ya a mostrar efectos positivos en la generación de datos, en la generación de conocimiento nuevo. Así vemos, por ejemplo, en este concepto de ciencia abierta, donde democratizamos el acceso a los datos, el software, las metodologías, vemos la vinculación, la participación de los ciudadanos en estas actividades de investigación formal, esta ciencia ciudadana. Gracias a estos proyectos de ciencia ciudadana es que podemos generar datos que son abiertos, métodos que son abiertos, análisis de datos que son abiertos. Por lo tanto, la ciencia ciudadana es una de las partes, es uno de los miembros de esta ciencia abierta, permite generar ciencia abierta. Ahora entonces le vamos a mostrar un poquito de cómo esta ciencia ciudadana, esta ciencia abierta, ayuda a generar datos abiertos y cómo estos datos abiertos han sido utilizados para generar nuevo conocimiento científico, pero también para mejorar la conservación de nuestro medio ambiente natural. En esta imagen ustedes tienen la evolución en el número de publicaciones que incorporan datos de ciencia ciudadana. Y podemos ver que en los últimos años ha habido un incremento exponencial en el número de publicaciones científicas que se basan en datos provenientes de ciencia ciudadana. Estos datos o esta información de ciencia ciudadana, proveniente de proyectos de ciencia ciudadana, es transversal a muchas disciplinas del conocimiento científico. En esta imagen podemos ver las distintas áreas de conocimiento, desde la biología, la conservación, educación, comunicación, agricultura, arquitectura y aspectos incluso legales, las leyes que han sido generados a través de proyectos de ciencia ciudadana. Por lo tanto, por una parte, la ciencia ciudadana es capaz de generar datos abiertos para distintas disciplinas. En el eje X, abajo, podemos ver los años en que han ocurrido estas publicaciones porque evidentemente no todas las áreas han comenzado a utilizar datos de ciencia ciudadana a la vez. Vemos que desde el área de la biología, la conservación, la computación, es donde primeramente y por lo tanto se han acumulado una mayor cantidad de publicaciones científicas con datos provenientes de proyectos de ciencia ciudadana. Entonces aquí podemos ver
realmente el impacto que tienen los proyectos de ciencia ciudadana en la generación de datos abiertos para la biología y la conservación del medio ambiente natural. A continuación, les voy a mostrar un poquito algunos ejemplos de proyectos de ciencia ciudadana que generan datos abiertos y sobre todo la magnitud de los datos que están generando mediante la clasificación. No es una idea de clasificar la ciencia ciudadana de nuevo, sino que simplemente una manera de mostrarles a ustedes de una forma sistemática cómo los proyectos de ciencia ciudadana se incorporan dentro de este método científico, en esta rueda de Wallace, que en este caso estamos viendo que es como una espiral. Entonces vamos a tener distintas aproximaciones en que los proyectos de ciencia ciudadana van a poder aportar a este método científico. Reconoceremos entonces proyectos en que recopilan información, otros proyectos en que se procesa o se experimenta, algunos proyectos basados en currículum, es decir, proyectos de colegios en que incorporan este involucramiento con proyectos de ciencia ciudadana, y por último vamos a llamarlo los más holísticos, que son los proyectos co-creativos. Desde el punto de vista de aquellos proyectos que recopilan información, en este caso información de biodiversidad, es muy importante a día de hoy saber dónde y cuándo ocurren las especies, ¿sí? Porque todavía a día de hoy carecemos de la información de cuántas especies son, la identificación de las especies y, más importante, dónde están presentes, dónde no están presentes y sobre todo los cambios que están ocurriendo. Gracias al cambio climático global estamos viendo que las especies están cambiando su distribución, están cambiando su relación con otros fenómenos en la naturaleza, su fenología. Por lo tanto, es importante recopilar esta información. Existen portales, y más adelante veremos la importancia de tener portales que de alguna manera estandaricen la información. En este caso les voy a mostrar o les voy a hablar del GBIF. El GBIF es el Global Biodiversity Information Facility, es decir, es un repositorio global para información relativa a biodiversidad. Y aquí tenemos un poco el resumen, que hay más de 1.000 millones de registros de observación de biodiversidad. Lo importante es que nosotros podemos aportar estos datos de distintas maneras, y muchas de ellas, como pueden ver este extracto desde la propia página web del GBIF, es a través de la participación en proyectos de ciencia ciudadana. Este es el alcance que posee. En esta escala de rojos podemos ver aquellos lugares en rojo donde mayor información hay, pero lo más importante es la extensión que presentan. Tenemos registros a nivel planetario. Hay algunas zonas, efectivamente, en este verde oscuro, que tienen una baja cantidad de información, como Groenlandia, como toda la Antártica, por ejemplo, en el que se necesita evidentemente mayor esfuerzo. Pero podemos ver que está casi todo el planeta cubierto, por lo tanto es muy importante esta base de datos. Si nosotros ordenamos los proyectos dentro de este repositorio, dentro de este GBIF, ¿cuáles son los proyectos que más datos abiertos aportan? Vemos que a lo menos los tres más importantes son proyectos de ciencia ciudadana. Es decir, que la ciencia ciudadana a día de hoy son aquellos que están entregando la mayor cantidad de datos abiertos, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de los más importantes que tienen escala global, que son a escala planetaria. El primero de ellos es la plataforma eBird. eBird es una plataforma de ornitología en la cual tú registras datos de aves, ya sea en un transecto, en una lista, en hotspots, que son lugares con una alta concentración de aves, y tú aportas esta información. Como pueden ver en la imagen, es de escala global y es la principal base de datos de ciencia ciudadana que existe. Tienen más de 700 millones de observaciones de aves. Esto es bestial, ¿sí? Es una cantidad de información que es imposible de pagar a través de una aproximación, vamos a decir, científica tradicional, ¿sí? Es demasiado los recursos que se necesitan. ¿Qué se logra con esto y cómo puede esto aportar a la conservación? Por una parte, ayuda a la conservación en el sentido de que genera información que no estaba disponible de otra manera. Por ejemplo, aquí tenemos el caso del pato cuchara común, Spatula cliptea, en el que podemos ver distintas áreas con distintos colores relativas a zonas de reproducción, zonas de invernada, zonas de todo el año. Con este tipo de información nosotros podemos generar planes de manejo para conservar efectivamente esta biodiversidad.
Si bien eBird es la más grande, está enfocada solamente en ornitología, es decir, solamente en registros de aves. Si nos movemos ahora a la tercera plataforma más grande a nivel mundial dentro de la base de datos o dentro del repositorio GBIF, nos encontramos con el proyecto observation.org o observado.es en España. Esta es la plataforma que nosotros estamos utilizando dentro de nuestro proyecto EcoCreaLab, ¿verdad? Y permite ahora mismo resumir información de más de 35 millones de observaciones y en este caso de biodiversidad en general, es decir, cualquier ser vivo está aquí registrado. Es una plataforma que hace muy poco se subió dentro de GBIF porque tienen los datos de GBIF, lo hablaremos más adelante, tienen que cumplir ciertos estándares, pero una vez que ha estado arriba podemos ver que la cantidad así como la calidad de la información también es importantísima. Ejemplos locales. En España tenemos la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos, que toda su información la vuelcan a través de la plataforma observado.es u observation.org. Por lo tanto, estas herramientas de ciencia ciudadana no solo están generando una gran cantidad de datos, sino que al asociarse con sociedades para el estudio y conservación de la biodiversidad van a permitir generar no solamente bases de datos útiles, como les digo, sino que además una vinculación de la ciudadanía a proyectos de conservación. Y eso quizás es uno de los aspectos más importantes de cómo la participación en ciencia ciudadana ayuda a la conservación. Por una parte, es generar datos, datos abiertos que son muy importantes y necesarios de tener, pero por otra parte, es la vinculación de las personas en este tipo de proyectos. Por último, no quiero dejar de mostrarlo porque es un muy buen ejemplo de un proyecto de ciencia ciudadana enfocado en una problemática puntual, como es la aparición de mosquitos, en este caso el proyecto Mosquito Alert. La idea de este proyecto es entregar ciencia a través de la participación ciudadana para una problemática que, si bien es global, ha tenido un efecto puntual en la zona de Barcelona, pero que ya está en toda España, para generar conocimiento que nos permita acercarnos a la gestión pública, a las medidas de manejo para evitar la presencia de estos mosquitos. Ahora mismo existen más de 16.000 registros de mosquito tigre, lo cual es importantísimo, y además te permite generar mapas de este tipo. Podemos ver que no solo está en España, como les digo, sino que además está en restos países de Europa. Y no solamente registra mosquito tigre, también registra el mosquito de Japón, Aedes japonicus o Aedes coreicus, al mosquito común, el Culex pipiens. Y lo que te permite además es transparentar la información, es decir, nuestros políticos ya no pueden decir que hay un caso aislado. Aquí podemos ver el número de casos que hay. Por lo tanto, vamos a generar mmm, medidas de gestión locales aplicadas gracias a la participación ciudadana. Otro de los ejemplos que les quiero mostrar es esto que se llama crowd science. La crowd science es una participación de la ciudadanía no en la generación de información, pero sí, no en la recopilación de datos, pero sí en la generación de una información a través del análisis de datos que ya existan o a través de la experimentación masiva de estos datos. Por lo tanto, les voy a mostrar ahora un proyecto que es muy famoso, Zooniverse, en el cual nosotros como ciudadanos participamos en la clasificación de galaxias, es decir, de toda la información que nuestros satélites, nuestros telescopios, ya sea basados en Tierra como basados en el espacio, como en Hubble, están recopilando de las galaxias, nosotros vamos a participar en un proyecto participativo masivo de clasificación. Entonces vamos a clasificar las galaxias, si son espirales, si son discoidales, forma de sombrero, en fin. A una escala local, con otra forma de participación, es este proyecto de la Fundación Ibercivis llamado COVIDFIN, en el que vamos a través de una computación distribuida, participar en qué? En estudiar si algunos medicamentos que ya se habían utilizado para otros virus o para otras enfermedades como el ébola, la gripe, pueden inhibir la replicación del virus, en este caso del SARS-CoV-2, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos instalamos un software que lo que permite es que nuestros ordenadores se conecten en red para que entreguemos una capacidad de cómputo, una capacidad de cálculo similar a que si tuviésemos un supercomputador, ¿vale? Por lo tanto, en este caso nosotros también estamos participando de un proyecto colaborativo, pero de procesamiento de información. Otro tipo de proyectos, los que son basados en los planes curriculares, es decir, en colegios. En este caso, los alumnos
tutorados por algún profesor o adulto, participan en proyectos grandes de ciencia ciudadana y en este caso se ha visto este segundo aporte que les digo yo de la participación de ciencia ciudadana en la conservación y es en el cambio de la percepción humana, de la importancia de la naturaleza, de la manera de aproximarnos a los problemas. Se ha visto que los alumnos de este tipo de proyectos se acercan cada vez más a las inferencias científicas sobre las problemáticas naturales que están sucediendo en su entorno. La plataforma más grande de Globe Program. Aquí podemos ver abajo a la izquierda una tabla resumen donde vemos que en Europa hay más de 90.000 estudiantes trabajando en esto. Entonces son realmente plataformas poderosas, no solo en vincular número de personas, sino en generar datos abiertos que están disponibles para todos. Aquí en España y en Burgos principalmente tenemos este ejemplo del Colegio Jesús María de Burgos y del profesor Miguel Ángel Queirúa de Dios, en que ellos participaron en otro proyecto de la Fundación Ibercivis llamado Aqua, en el que caracterizaban la calidad de agua que nosotros bebemos, porque ya sabrán, en España la calidad de agua que todos bebemos no es exactamente igual. Entonces, los alumnos de tercer y cuarto de la ESO pudieron caracterizar el agua midiendo el pH, la concentración de cloro y la turbidez y el olor y el sabor del agua. Y por último, un pequeño ejemplo de proyectos co-creativos o ciencia comunitaria. En este caso, los participantes no solo recopilan información o no solo analizan esta información, sino que son ellos quienes se encargan de generar la propia pregunta científica. Son proyectos generados desde las bases y normalmente son los ciudadanos frente a una problemática que se acercan a la comunidad científica a pedir ayuda para resolverlo en conjunto. Estos son los proyectos co-creativos. Y un ejemplo de esto es una plataforma en Andalucía, se llama Andalucía Mejor Conciencia, en el que a través de la Fundación Descubre conectan estas problemáticas locales, problemáticas comunales, digamos, en que la gente se organiza para acercarlo a la ciencia y darle una respuesta colaborativa. Eso a modo de resumen, y desde ya agradezco vuestra atención y vuestro interés en que entre todos podamos generar datos abiertos, datos que nos van a permitir mejorar la conservación de nuestro medio ambiente. A continuación, los desafíos de la ciencia y de estos datos abiertos. Muchas gracias. Bien, pues a continuación os voy a comentar un poquito los desafíos a los que la ciencia ciudadana se está enfrentando ahora mismo para conseguir que los datos, que la información procedente de actividades de ciencia ciudadana pues esté lo más disponible posible, ¿no? Porque a día de hoy no tienen tanta accesibilidad ni tanto uso como cabría esperar. Entonces, bueno, en los próximos minutos os voy a explicar muy brevemente algunos de estos desafíos y las iniciativas que hay puestas en marcha para resolverlos lo más rápido posible, ¿no? Porque ya es reconocida la importancia y la contribución que tiene la ciencia ciudadana para la ciencia abierta y todo lo que conlleva. Los dos desafíos, primero que voy a comentar en los que se está trabajando, ¿no? Para aumentar la accesibilidad de estos datos, es referente primero a la calidad de los mismos, de los datos que se obtienen mediante ciencia ciudadana, para que sean útiles a la investigación científica y la sociedad. Y segundo, a la cantidad de recursos que muchas veces se ha de invertir para mantener o conseguir la calidad en estos datos. ¿Qué queremos decir con mantener la calidad de los datos? Pues a veces las observaciones procedentes de actividades de ciencia ciudadana llevan inherentes una serie de incertidumbres que hacen que uno no tenga confianza en usarlos en su investigación científica, ¿no? Para poder sacar conclusiones. Entonces, por ejemplo, una de estas incertidumbres es referente a la experiencia que el científico ciudadano o científica ciudadana tiene con respecto a la información que está recogiendo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, queremos determinar el tamaño de la población de gorrión molinero en toda la provincia de Burgos, ¿vale? Las observaciones ciudadanas, pues en este tipo de estudios son muy valiosas, ¿no? En cuanto al volumen de datos que genera y el alcance de los mismos. Entonces, empezamos a recibir observaciones. ¿Y cómo estamos seguros que la especie que han visto nuestros colaboradores ciudadanos corresponde a la especie de interés? No podemos saberlo, pues en la mayoría de las veces desconocemos la expertise que tiene el observador.
Para disminuir esta incertidumbre y aumentar la confianza en la observación que nos llega, en el dato, se suele pedir alguna información adicional, ¿no?, que permita pues, determinar posteriormente su calidad. Por ejemplo, el lugar donde se tomó el registro, la fecha, si hay posibilidad de foto mejor. Además, se suele contar con validadores en ocasiones que muchas veces pues, son incluso aficionados expertos. Por ejemplo, la organización IBER o la plataforma observation.org cuenta con esta forma de asegurar la calidad de los datos procedente de observaciones de ciencia ciudadana. Esta manera de aumentar la calidad de los datos pues está dando muy buenos resultados y está permitiendo el uso de los mismos por la comunidad científica para generar conocimiento científico. Aun con todo, sigue siendo un desafío porque muchas veces la carga de procesamiento y validación pues requiere de disponer de recursos, de personal obviamente y en ocasiones también de recursos para gestionar repositorios y herramientas en línea. No todos los observatorios de ciencia ciudadana se lo pueden permitir, provocando que los datos pues, no terminen de estar disponibles o con la calidad suficiente para que la comunidad científica pues, tenga confianza en usarlos. Pues una forma de facilitar recursos que mejoren este acceso global, la calidad de los datos y aumenten por tanto el uso de datos de ciencia ciudadana es subirlos a repositorios. Entonces, estos repositorios tienen como unos criterios que han de cumplir los datos de ciencia ciudadana o de otras fuentes para que puedan formar parte de sus bases de datos, tipo de formato de archivo o información adicional sobre dónde, cuándo y el protocolo, cómo se tomaron esos datos, por ejemplo. Entonces, estos estándares comunes lo que hace es, lo primero, se asegura una mayor calidad de las observaciones de ciencia ciudadana, ¿no? y por tanto aumente su utilidad, pues aumenta la confianza en los resultados derivados de su uso. Pero también que se sumen observaciones de otros proyectos, ¿no?, tanto de ciencia ciudadana como de otras fuentes, mejorando la intercomparabilidad y aumentando la posibilidad de uso de esos datos de ciencia ciudadana más allá del ámbito local. Aquí pues, vemos una serie de ejemplos de este tipo de repositorios en el que se integran pues, datos de ciencia ciudadana, también con otras fuentes. Y bueno, decir que si uno realiza una búsqueda, pues aunque aquí he puesto solo unos pocos ejemplos, cada vez es mayor el movimiento, las iniciativas y los proyectos en generar o en consolidar este tipo de repositorios de datos. Mencionar muy brevemente el papel que está jugando actualmente ciertas plataformas, redes o agrupaciones de diferentes entidades y observatorios ciudadanos que a la hora de ayudar a resolver o solucionar los desafíos que planteábamos al principio, ¿no? Estas plataformas lo facilitan la comunicación entre los observatorios ciudadanos y, por tanto, el intercambio de información, proveen de recursos para diseñar o realizar proyectos, evitan la duplicidad de esfuerzos y trabajan en la consolidación de unos criterios comunes para que los datos recogidos en los proyectos de ciencia ciudadana pues tengan unos metadatos claros y estandarizados que, como veíamos, van a hacer más fácil su uso, su accesibilidad, su incorporación a estos repositorios globales. Aquí os pongo como ejemplo de este caso el Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España, que lo lleva la Fundación Ibercivis. Pero aquí tenemos, por ejemplo, a mayor escala, ¿no?, el ejemplo europeo, en el que los socios españoles serían Ibercivis y la Fundación FECIT. Pero hay, bueno, muchos otros ejemplos que si uno realiza una búsqueda, pues verá las distintas plataformas que agrupan a observatorios ciudadanos y a entidades en la consecución de estos objetivos que planteábamos. Bien, y bueno, para terminar, decirles que bueno, aquí hemos tratado estos dos desafíos un poco brevemente, pero hay muchos otros a los que hace frente la ciencia ciudadana, que está intentando resolver
con mejores o peores resultados y en los que se está poniendo bastante esfuerzo. Comentarlos aquí pues ya sería como para otro taller, son muy interesantes y habría mucho que contar al respecto. Y a mí ya para acabar lo que me gustaría que quedase así claro es la importancia que hay de tener en cuenta, ¿no?, la información recogida mediante ciencia ciudadana en las distintas esferas social, científica y política, ¿no? Esto está reconocido y por lo tanto se está generando un gran esfuerzo por parte de estas esferas mediante iniciativas, proyectos, políticas, para resolver los distintos desafíos que ralentizan el acceso abierto y el uso de los datos de ciencia ciudadana de una forma provechosa. Y siempre, recalco siempre, bajo criterios de ética y de transparencia. Por mi parte nada más, espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias y bueno, para lo que necesitéis, aquí estamos. Cualquier comentario o duda nos lo podéis poner en la parte de comentarios del mismo canal de YouTube o nos escribís un correo y cualquier aporte será bienvenido porque seguro que es enriquecedor y así aprendemos todos. Muchas gracias.